Hola a todos y bienvenidos. Puesto que muchos de vosotros me habéis comentado que no tenéis los medios suficientes para seguir las clases por videoconferencia, los temas relativos a la sintaxis los vamos a abordar a través de vídeo. Yo iré grabando las clases y las iré subiendo al aula virtual para que todos las podáis seguir. Bien, con esto empezamos con el tema 11, en el que nos vamos a centrar en la estructura del sintagma. Pero antes de ver qué es un sintagma y sus posibles estructuras, tenemos que hacer un breve repaso por los diferentes niveles de la lengua. Mirad. Si recordáis del contenido de la primera y de la segunda evaluación, todas las lenguas constan de niveles. En primer lugar tenemos los fonemas. Los fonemas son los sonidos y que se representan a través de las letras del abecedario. Estos fonemas, los sonidos, se unen para crear morfemas. Los morfemas, como ya recordamos, los vimos, por ejemplo, cuando estudiábamos los verbos y el sustantivo. Un morfema puede ser la raíz y la desinencia. Las raíces son las partes que contienen el significado léxico, aquel que podemos encontrar en un diccionario, por ejemplo. Y por otra parte están las desinencias, que nos indican el significado gramatical. El significado gramatical, como bien recordamos, es aquel que nos indica el género, el número, la persona, el tiempo, el modo. De tal manera que yo puedo tener una raíz como ni hasta la ñ, y con la o y la s indico que es masculino plural. Nos vamos a un verbo, como saltábamos. Salt es la raíz porque es la parte invariable, y la desinencia a, va y mos nos indica que es la primera conjugación, que es pretérito imperfecto de indicativo y que es la primera persona del plural. Bien, cuando ya tenemos los morfemas, estos se juntan para crear las palabras, ¿vale? De tal manera que de nin y os tenemos niños, de gat, de a y de s tenemos gatas, de salt, de a, de va y de mos tenemos saltábamos. Las palabras se unen para crear sintagmas. La niña, por ejemplo, o comía helados, ¿de acuerdo? Los sintagmas se juntan para crear oraciones, la niña comía helados, y las oraciones se unen para crear textos de mayor extensión. Mientras la niña comía helados, un sonido sobrecogedor se escuchó y como sea, como siga, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el texto es la máxima unidad comunicativa. Y esto quiere decir que si algunos de los niveles anteriores falla, el texto no comunicará nada, porque nuestro receptor no interpretará bien el mensaje. Si en vez de la niña yo digo la viña con B comía helados, la viña comía helados, nuestro receptor no va a entender nada y por lo tanto nuestro texto falla. Y esto puede ocurrir con cualquier tipo de nivel. Si falla un nivel anterior al texto, la comunicación no es posible. Bien, nos vamos a centrar en el concepto del sintagma. Pero antes de centrarnos en el sintagma, tenemos que hacer un repaso por los diversos tipos de palabras. Ya recordamos que las palabras o las categorías gramaticales eran 9. Nosotros hemos estudiado el sustantivo, el pronombre, el determinante, el adjetivo, el verbo, el adverbio y la preposición. La conjunción no la hemos estudiado y la interjección la hemos mencionado muy brevemente. La interjección, si bien recordáis, son aquellas palabras que por sí solas expresan un estado de ánimo o intentan llamar la atención sobre el receptor. Como por ejemplo, ay, oh, caray, bravo, caramba, ese tipo de palabras, ¿de acuerdo? Bien, tenemos 9 tipos de palabras, pero el hecho de que tengamos 9 tipos de palabras no significa que vaya a haber 9 tipos de sintagmas, sino que va a haber 5 tipos de sintagmas. Los sintagmas van a ser los siguientes: el sintagma nominal, cuyo núcleo va a ser un sustantivo o un pronombre; el sintagma adjetival, cuyo núcleo va a ser un adjetivo; el sintagma verbal, cuyo núcleo va a ser un verbo; el sintagma adverbial,
cuyo núcleo va a ser un adverbio, y el sintagma preposicional, que este es un tipo peculiar de sintagma porque no tiene núcleo, pero lo veremos más adelante. El resto de palabras, digamos que funcionan como complementos de estos núcleos, de estos tipos de sintagmas, ¿vale? Bien, habiendo repasado este tipo de palabras, ya sí que nos tenemos que meter en el concepto del sintagma propiamente dicho. Mirad, para que os hagáis una idea, vamos a pensar en el sistema solar. El sistema solar tiene un elemento principal que es el Sol, por eso se llama así, sistema solar, y alrededor del Sol orbitan los planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y los restantes, ¿no? Por lo tanto, si falla el núcleo, no puede haber un sistema. Pues con los sintagmas ocurre exactamente lo mismo. Vamos a tener un elemento principal que nosotros llamamos núcleo que funciona a modo de Sol, ¿vale? Entonces, ¿qué es un sintagma? Un sintagma es una palabra o conjunto de palabras que se articulan en torno a un núcleo, a nuestro Sol, como hemos dicho, ¿vale? Tienen significado unitario, pero significado incompleto, por lo que necesitan de otros sintagmas para completar su significado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener, por ejemplo, un sintagma como la niña. La niña. ¿Pero qué le pasa a esa niña? Necesito de otro sintagma para completar el significado. La niña comía patatas, por ejemplo. Y ya tendríamos una unidad con sentido completo. ¿Qué otra característica vamos a ver dentro de los sintagmas? Que cumplen una función sintáctica dentro de la oración. La oración la estudiaremos en el siguiente tema, que va a ser el 12. Dicho esto, vamos a empezar a ver la estructura de cada uno de los sintagmas y vamos a empezar por el sintagma nominal. El sintagma nominal va a constar de 3 elementos, pero uno es el obligatorio, que es el núcleo. Si se llama sintagma nominal, se debe precisamente a que su núcleo va a ser un sustantivo o un nombre o un pronombre. De tal manera que si yo encuentro una secuencia como Andrés, voy a poner en otro color para que se vea, se distinga, Andrés, esto por sí solo ya es un sintagma. ¿Cómo se analiza esto? Andrés. Andrés es un sustantivo, ¿no? Y hemos dicho que dentro de un sintagma nominal, el núcleo, la palabra importante, es un sustantivo, ¿no? Pues ponemos Andrés, que es un sustantivo, puede ser su núcleo, todo ello, sintagma nominal. Y aquí ya tenemos un ejemplo de sintagma, ¿vale? Por otra parte, podemos encontrar determinantes y complementos. Lo pongo en verde y entre paréntesis porque no son obligatorios, pueden aparecer o no. Un determinante, que nosotros vamos a abreviar con det. Pues puede ser cualquier tipo de determinante que hayamos estudiado. El, la, unos, aquellas, etc. 1, 2, 3, los numerales, los indefinidos, muchos, pocos, ¿vale? ¿Cómo se analizaría un sintagma si apareciera con un determinante? Pues igual que hemos hecho antes. Podemos encontrar un ejemplo como el libro. Tenemos que ver cuál es la palabra importante. Aquí en este caso la palabra importante va a ser libro. ¿Y por qué? Porque ya hemos dicho que el libro, que es un sustantivo, puede formar núcleo de un sintagma, ¿no? Es un sustantivo, núcleo, ¿no? Y por lo tanto todo ello va a ser un sintagma nominal. Además del núcleo puede aparecer otro elemento, como es el determinante. Pues lo marcamos. Determinante. Y aquí tenemos otro tipo de sintagma nominal. Luego, por otro lado, puede aparecer un sintagma nominal que además del núcleo determinante tenga los complementos. Hay que ver qué tipos de complementos pueden funcionar dentro de un sintagma nominal. Por una parte va a estar el complemento del nombre, que nosotros vamos a abreviar como CN. Y un complemento del nombre es un adjetivo
o un grupo de palabras introducido por una preposición más grupo de palabras, que complementan al núcleo. Por ejemplo, el helado de chocolate. Tenemos que ver cuál es la palabra importante. Tenemos que localizar el núcleo. ¿Cuál va a ser el núcleo aquí? Tenemos dos sustantivos, helado y chocolate, ¿verdad? Pero tenemos que mirar cuál es la palabra importante aquí en esta secuencia. El de chocolate podría tener sentido si partiera de un contexto, pero si no partimos de ningún contexto, el de chocolate, ¿pero qué es de chocolate? No lo sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra importante va a ser helado. Y todo ello va a ser un sintagma nominal, porque su núcleo es un sustantivo. Además del núcleo, vamos a ver otros elementos, que tiene un determinante y un complemento de chocolate. Como este complemento está introducido por una preposición, le tenemos que dar un nombre, es otro tipo de sintagma. Es un complemento del nombre, pero es otro tipo de sintagma. Como tiene una preposición, lo vamos a llamar sintagma preposicional. Y esto, de momento, lo dejamos vacío porque tenemos que conocer la estructura del sintagma preposicional para poder completarlo. Vamos a poner un último ejemplo, de sintagma nominal. Podemos ver el niño llorón. Tenemos que localizar cuál es el núcleo. ¿Cuál va a ser el núcleo? ¿Niño o llorón? El niño, ¿verdad? Por lo tanto, todo ello, un sintagma nominal. Él va a ser un determinante y llorón, ¿qué es? Una palabra que indica una cualidad del niño, ¿verdad? Las palabras que indican cualidades se llaman adjetivos. Y hemos dicho que los adjetivos dentro de un sintagma nominal funcionan como complemento del nombre. ¿Vale? A esto también le tenemos que poner su tipo de sintagma y que vamos a estudiar también después. Como esto es un adjetivo, será un sintagma adjetival. Bien. Por último, nos vamos a centrar en la posición y podemos encontrar ejemplos como el río, Guadiana. Una posición la encontramos cuando un sustantivo complementa a otro sustantivo. ¿Vale? Por lo tanto, una posición siempre va a ser un sintagma nominal. Ya veréis. Y os preguntaréis aquí, puesto que aparecen dos sustantivos seguidos, ¿cuál va a ser el sustantivo importante que forme núcleo? Bien, el truco es que el sustantivo que aparezca primero va a ser el núcleo principal, ¿vale? De tal manera que en el río Guadiana, río va a ser núcleo, ¿vale? Todo ello, por lo tanto, sintagma nominal. Él va a ser el determinante y Guadiana, que es otro sustantivo, va a ser sintagma nominal aposición. Y esta es la estructura de sintagma nominal. Vamos a ver ahora cuál es la estructura de sintagma adjetival. Mirad, el sintagma adjetival se llama así precisamente porque su núcleo va a ser un adjetivo, ¿vale? De tal manera que podemos encontrar palabras como harto. Harto, por sí solo, puede formar un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un adjetivo puede ser el núcleo de un sintagma adjetival. Y por sí solo puede funcionar como un sintagma, ¿vale? Entonces, harto es un adjetivo núcleo, y todo ello forma un sintagma adjetival.
que nosotros vamos a abreviar como SADJ. ¿Vale? Por otro lado, dentro de un sintagma adjetival pueden aparecer otros elementos que no son obligatorios. Pueden estar o no. Por una parte, tenemos el modificador. El modificador siempre va a ser un adverbio de cantidad. Va a ser un adverbio de cantidad. Como por ejemplo, muy, bastante, demasiado, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo analizaríamos un sintagma si apareciera como un modificador? Pues igual que hemos hecho antes, pero añadiendo esto. Harto. Podemos encontrar ahora el sintagma muy harto. Localizamos, otra vez, la palabra importante. Dentro de esta secuencia, muy harto, ¿cuál va a ser la palabra importante? Harto, ¿verdad? Porque decir muy por sí solo, ¿qué pasa con muy? ¿Muy qué? No lo sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, harto va a ser la palabra importante. Harto es un adjetivo, ya hemos dicho. Por lo tanto, va a funcionar como núcleo. Todo ello va a ser un sintagma adjetival y además del núcleo va a tener un modificador, que nosotros abreviamos como mod. Aquí lo tenéis. Por último, dentro de un sintagma adjetival puede aparecer lo que se llama complemento del adjetivo, que sirve para restringir, para especificar el significado del núcleo. Podemos decir, por ejemplo, muy harto de ti. Por lo tanto, el complemento del adjetivo va a ser siempre un sintagma preposicional, ¿vale? Siempre. Cuya estructura vamos a estudiar después de de sintagma adjetival. Entonces, de ti. Vamos a ver un sintagma adjetival ya completo. Muy harto de ti. La palabra importante, ¿cuál va a ser? Harto, ¿verdad? Porque si quitamos harto, no tiene sentido decir muy de ti. Por lo tanto, harto va a ser el adjetivo núcleo. Y todo ello, un sintagma adjetival, pero dentro, además del núcleo, va a tener el modificador y un grupo de palabras introducido por una preposición, que ya hemos dicho que se llamaba sintagma preposicional y que va a funcionar como complemento del adjetivo, que nosotros abreviamos como CADJ. Dentro que tenemos que poner no lo sabemos todavía porque tenemos que estudiar la estructura del sintagma preposicional, que es justo el que vamos a ver a continuación. Mirad, a diferencia de los otros tipos de sintagmas que hemos visto, el sintagma preposicional se va a caracterizar porque no tiene núcleo. En su lugar van a aparecer dos elementos obligatorios que son el enlace y el término. El enlace siempre va a ser una preposición, cualquiera de la lista que ya conocemos, a, ante, bajo, cabe, con, contra, cualquiera. Y el término va a ser un sintagma nominal. Entonces, un ejemplo de sintagma preposicional va a ser este. Durante la cena. Durante la cena. Durante ya sabemos que es una preposición, ¿no? Pues a esto le ponemos preposición, la función de enlace, que nosotros abreviamos como ENL. Todo lo que vaya después de la preposición también va a funcionar dentro del mismo grupo. Por lo tanto, lo subrayamos todo y ponemos sintagma preposicional.
hemos dicho que además del enlace, el sintagma preposicional va a tener un término. El término va a ser un sintagma nominal. Por lo tanto, todo ello, sintagma nominal, término, que podemos abreviar con una T o con term, ¿vale? T-E-R-M. Y ya pues analizamos el sintagma nominal por dentro, que es una estructura que ya conocemos, que va a tener un núcleo, que es cena, ¿verdad? Y la, que es un determinante. Esta es la estructura del sintagma preposicional. Vamos a analizar otro. Vamos a analizar otro sintagma preposicional para que veáis ya cómo funciona, para que quede claro. De mi estantería. Tenemos que ver que aparezca una preposición. Aquí la preposición, ¿dónde está? De, ¿verdad? De va a ser entonces una preposición que funcione como enlace. Todo el grupo de palabras que aparezca después también va a formar parte de este sintagma preposicional. Por lo tanto, como tenemos una preposición al principio y un grupo de palabras después, todo ello sintagma preposicional. Además del enlace, dentro de un sintagma preposicional obligatoriamente debe aparecer un término, que va a ser un sintagma nominal. ¿Dónde está ese sintagma nominal? Pues aquí, mi estantería. Sintagma nominal, término. ¿Y cuál es el núcleo de ese sintagma nominal? ¿Mi o estantería? ¿Podemos decir de mi? No, queda incompleto, ¿verdad? Entonces, el núcleo va a ser estantería. Estantería es un sustantivo, funciona como núcleo, y además de ese sustantivo, mi va a funcionar como determinante. Vamos a ver ahora el penúltimo tipo de sintagma, que es el adverbial. Vais a ver que su estructura es prácticamente idéntica a la del sintagma adjetival. Lo que pasa es que su núcleo va a cambiar. Si se llama sintagma adverbial, efectivamente se debe a que su núcleo es un adverbio. Por lo tanto, un adverbio, como por ejemplo lejos, por sí solo va a funcionar como un sintagma. Entonces, ¿qué es lejos? Un adverbio que va a funcionar como núcleo, ¿vale? Por lo tanto, todo ello, sintagma adverbial. Además del núcleo, un sintagma adverbial puede tener un elemento que va a ser el modificador. Y el modificador siempre va a ser un adverbio de cantidad. Muy, demasiado, bastante, suficiente, mucho. Entonces, vamos a construir una secuencia con un modificador y su núcleo. Muy lejos. Aquí lo veis. Y me diréis, ¿cuál va a ser la palabra importante si tengo dos adverbios juntos? Pues basta con tapar las palabras para ver qué tiene más sentido. ¿Qué tiene más sentido, decir muy o decir lejos? Lejos, ¿verdad? Porque si digo muy, la estructura es insuficiente. ¿Muy qué? No lo sabemos, ese qué. Por lo tanto, la palabra importante, lejos. Lejos es un adverbio que va a funcionar como núcleo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo ello, sintagma adverbial. Y además de lejos, este sintagma va a tener un elemento que se llama modificador, que va a ser este muy, igual que veíamos con el sintagma adjetival. Como veis, este es otro tipo de sintagma adverbial que nosotros podemos encontrar, ¿vale? Además del modificador y del núcleo, un sintagma adverbial puede tener complementos, que nosotros vamos a llamar como complemento del adverbio, y que vamos a abreviar como CADV. Un complemento del adverbio siempre va a ser un sintagma preposicional, ¿vale? Como por ejemplo, de casa. De tal manera que podemos tener una estructura como muy lejos de casa.
En esta estructura, que ya es un poquito más compleja, tenemos que ver cuál es la palabra importante. En este caso, lejos, ¿verdad? Porque decir muy de casa no tiene sentido. Por lo tanto, lejos va a ser la palabra importante. Lejos es un adverbio que va a funcionar como núcleo. Y todo ello va a ser, por lo tanto, un sintagma adverbial. Además del núcleo, va a tener otros elementos que lo van complementando, que van restringiendo su significado, que lo van especificando, ¿vale? Muy, que va a ser el modificador, y de casa, como tenemos una preposición, va a ser un sintagma preposicional que funcione como complemento del adverbio, que abreviamos así, CADV. ¿Qué va a tener este sintagma preposicional por dentro? Pues ya lo sabemos, una preposición que funciona como enlace y un sintagma nominal que funciona como término, que es casa. Casa, a su vez, es un sustantivo núcleo. Esta es la estructura del sintagma adverbial. Bien, en último lugar vamos a estudiar el sintagma verbal. Y de este tipo de sintagma hay que decir varias cosas. Por un lado, tenemos que considerar que es el más fuerte, es el más poderoso. ¿Y por qué es el más poderoso? Porque por sí solo forma una oración. Yo puedo pronunciar una secuencia como come, y lo que estoy haciendo es dándote una orden de que te termines la comida, ¿verdad? Por eso es el poderoso. Por lo tanto, en el momento que nosotros veamos una secuencia en la que aparezca un verbo, el verbo es lo primero que debemos identificar. Aunque a esto ya volveremos en el tema 12, cuando veamos la oración. Entonces, nos centramos ahora en la estructura. El sintagma verbal va a constar de dos elementos. Por una parte, el núcleo, que ¿cuál va a ser el núcleo del sintagma verbal? Pues un verbo, como por ejemplo, come, o compré, o daré, por ejemplo. Y por otra parte, los complementos. Entonces, vamos por partes. Si yo tengo un ejemplo como come, come es un verbo, ¿verdad? Por lo tanto, va a funcionar como núcleo. ¿Qué tipo de sintagma construye este núcleo? Pues el sintagma verbal. Bien. Ahora, habéis visto que los complementos los he subrayado en rojo. ¿Qué quiere decir que los subraya en rojo? Que algunos complementos son obligatorios y otros no. Por eso están en verde y subrayados en rojo. Por ejemplo, si yo construyo una secuencia como compré, voy a poner aquí que se vea bien, compré, esta secuencia por sí sola estaría mal, porque necesito saber lo que compro, ¿verdad? Por lo tanto, el verbo comprar necesita de un complemento, de ahí que se subraya en rojo, que complete su significado. Compré, pero ¿qué compré? Necesito saber lo que compro. Por lo tanto, un sintagma verbal correcto sería compré el pan. De ahí vuelvo a repetir que los complementos estén subrayados en rojo. Si ya digo compré el pan, tengo una estructura con significado completo, ¿verdad? Porque compro y sé lo que compro. Bien, ya hemos dicho que cuando veamos una secuencia en la que aparezca un verbo, lo primero que tenemos que hacer es localizar el verbo. En compré el pan, ¿cuál es el verbo? Compré, ¿verdad? Ponemos verbo y núcleo. Los verbos funcionan como núcleo. ¿De qué tipo de sintagma? Del sintagma verbal. Por lo tanto, todo ello, sintagma verbal. Además, tengo otra cosa, que es el pan. ¿El pan qué es? Nos fijamos en la palabra importante, que es pan, ¿no? El núcleo. Núcleo, que es un sustantivo. Por lo tanto, el pan
va a ser un sintagma nominal que funcione como complemento de compré. Él es un determinante. Mirad, aunque aquí aparece la estructura o la etiqueta complemento, en realidad los complementos dentro de un sintagma verbal son las funciones. Podemos encontrar el complemento directo, el complemento indirecto, el atributo, el complemento circunstancial y los que quedan. ¿De acuerdo? Hasta aquí la estructura de los sintagmas. En el siguiente tema ya veremos la oración propiamente dicha. Y ya nos centraremos en funciones como el complemento directo, indirecto, circunstancial, atributo, que van a ser los 4 que veamos este curso. Bueno, espero que os sirva y ya iremos practicando con esto, porque esto se aprende practicando y mucho. Espero que os sirva de ayuda y ya sabéis que estoy a vuestra disposición y que me podéis escribir con cualquier tipo de duda que os pueda surgir.